Buenas tardes, mis niños, mis niñas, siguiendo con el curso de hoy, que estamos en el curso de religión. Vamos hoy a conocer una nueva historia que se encuentra en el Nuevo Testamento. El bimestre pasado hemos hablado sobre varias historias y hemos conocido la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jod, la historia de David, la historia de Noé. Y cada historia nos da una enseñanza. Y esta nueva historia que vamos a conocer del Antiguo Testamento se trata sobre Jonás y la ballena. ¿Quién era Jonás? Jonás vivía en Israel y Jonás era un hombre muy favorecido por Dios, favorecido en el sentido que tenía una gracia, era profeta. Gracia significa cuando uno recibe un regalo muy preciado por Dios. A eso se llama gracia, una gracia divina. Y Jonás tenía una gracia divina, que era el de ser profeta. Profeta es aquella persona que ve más allá de lo que otros no pueden hacerlo, ¿no? Y era en ese tiempo llamado profeta, igual que Samuel. Samuel, ¿se acuerdan cuando fue a buscar al papá de David, ¿no? Que se encargó de decirle al papá de David que David iba a ser el futuro rey, que iba a reemplazar a Saúl. Igual, Jonás era otro profeta. Y Jonás fue elegido por Dios para que él vaya y viajara al pueblo de Nínive. ¿Para qué Dios quería que Jonás vaya al pueblo de Nínive? Este pueblo era un pueblo muy desobediente, era un pueblo que se estaba portando muy mal y Dios quería castigarlos, o sea, quería desaparecer con una tormenta muy fuerte esa ciudad. ¿Por qué? Porque había mucha mentira, mucho robo, mucha desobediencia, o sea que la gente de ahí no conocía de la palabra, no conocía del amor de Dios. Entonces, Dios le dice a Jonás de que tenía que ir a predicar su palabra a Nínive. Pero Jonás no quería ir ahí, no quería ir porque decía que esa gente era mala y que como eran malos tenían que ser castigados por Dios. O sea que Jonás prácticamente juzgaba lo que ellos hacían, ¿no? Porque él decía, no, yo no voy a ir, pero esa gente tiene que morir, tiene que ser desaparecida porque son malas personas. Entonces, Dios ya le había encomendado esa tarea de que él tenía que ir a predicar, tenía que hacer que las personas conozcan sus palabras, porque si en ese tiempo que Jonás estaba en Nínive y la gente se convertía, o sea, la gente cambiaba su vida, cambiaba su forma de vivir, Dios no iba a desaparecer esa ciudad. Pero si en ese tiempo que quedaban 40 días para hacerlo, él tenía esos 40 días para que la gente cambiara su vida y él tratara de que Dios los perdone, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Jonás, como no quería ir, Jonás le consultó a unos amigos y dice, ¿qué hago? No quiero ir a Nínive, no quiero ir. ¿Qué hago? Es la primera vez que me siento que yo no quiero obedecer a Dios. ¿Y qué pasaría si yo me escondo de Dios? Decía Jonás. Entonces sus amigos le dijeron, qué raro, porque tú eres un hombre muy obediente a Dios. Por algo Dios te ha elegido para que tú vayas a predicar su palabra. Pero Jonás no quería ir, estaba entercado que no quería hacerlo.
Entonces dijo, y si me escondo de Dios, si me voy a otro lado, Dios no me va a encontrar. Es lo que él decía, Jonás decía eso, Dios no me va a encontrar, me voy a otro lado. Y así fue. Se fue al mar, alquiló un barco que iba a salir a otro destino, no a Nínive, sino iba a salir a otro destino, le pagó al capitán dinero y se subió al barco y esperó a que el barco zarpara, a que el barco salga a la mar y se quedó dormido en la parte de abajo del barco. Entonces, llegó el momento en que el barco ya iba a zarpar, o sea, iba a salir a la mar, no al destino que Dios le había dicho, sino que él agarró otro destino, ¿no? Entonces salió inmediatamente. Hubo una tormenta fuertísima en ese barco, se ladeaba de un lado para el otro, una tormenta fuerte, pero como él estaba abajo, no sentía. Entonces el capitán dice, ¿qué pasa? ¿Por qué esta tormenta? Algo está pasando, ¿qué pasa? ¿Por qué el mar nos sacude? Y sacudía el barco. Entonces baja a despertar a Jonás y le dice, ¿cómo puedes dormir con esta tormenta? Nos vamos a ahogar. Y Jonás dice, ¿qué dice? pasando? No se había dado cuenta de la tormenta que había. Entonces Tomás le dice al capitán, Jonás le dice al capitán, esta es mi culpa, porque yo estoy huyendo de mi Dios. Estoy huyendo porque no lo quiero obedecer. Y Dios ha mandado esta tormenta para castigarme, le dice, ¿no? Entonces el capitán le dice, no te creo, porque tu Dios tendría que ser muy poderoso para poder tener dominio sobre el mar, sobre la tierra. Entonces Jonás le dice, sí, mi Dios es el que hizo los cielos, la tierra, y Él es el dueño de todo. Por eso sé de que Dios lo está haciendo. Más bien, tírame al mar, le decía al capitán y a toda la tripulación. Tírenme al mar, porque yo sé que ustedes me tiran al mar y Él va a calmar esta tormenta y ustedes no se van a ahogar, le decía Jonás a ellos. Pero el capitán decía, no, vamos a tratar de salir de esto, vamos a remar y vamos a tratar de llegar a la orilla. Pero cada vez que ellos remaban más o avanzaban más y querían ponerlo a salvo a Jonás, la tormenta se venía más fuerte, porque era Dios el que quería que Jonás bajara de ese barco. Y así fue. Al ver de que ya ellos estaban a punto de hundir el barco, de hundirse el barco, la tripulación lo arrojó a Jonás al mar. Lo arrojó al mar y inmediatamente, apenas fue arrojado al mar, Jonás al mar, el mar se tranquilizó, el mar se paró y dejó de mover el barco. En ese momento aparece un pez grande, una ballena que Dios mandó a esa ballena y abrió su boca y de un zarpazo, ¡pum!, se lo comió a Jonás. Sí, se lo comió a Jonás, pero fue algo divino, porque como fue mandado por Dios, él no podía tragárselo a Jonás, o sea, comérselo a Jonás. Sí se lo tragó, porque Jonás estuvo dentro de la panza de la ballena, ¿verdad? Pero no se lo trituró, porque Dios no lo permitió. Entonces Jonás se sintió mal y empezó a orar y pedirle perdón a Dios por la desobediencia, y sabía que lo que le estaba pasando era porque no había obedecido a Dios. Miren, acá tengo una lámina que ustedes la van a pintar, y acá vemos a Jonás dentro de la ballena, y está él arrodillado orándole a Dios que le diera una nueva oportunidad. Y así fue.
Él oró tanto a Dios, le pidió, Señor, perdóname, yo te voy a obedecer. Él clamaba a Dios dentro de la panza de la ballena para que Dios lo perdonara. Jonás pasó 3 noches y 3 días dentro de la ballena, sin que él lo supiera, porque dentro de la ballena estaba todo oscuro, lleno de agua, lleno de todo lo que tiene dentro la ballena, ¿verdad? Entonces pasó 3 días y 3 noches, eso lo hizo Dios para que él reflexionara y tenga en cuenta de que Dios está por encima de todo. Dios es el que manda, a Dios no se le escapa nada. Dios sabe por qué hace las cosas, por qué Él tenía que ir a Nínive, por qué lo tenía que mandar a Jonás a Nínive, ¿no? Entonces, pasaron los 3 días, las 3 noches, y Dios ordenó a la ballena a que lo escupiera a Jonás. Aquí la ballena lo escupe a Jonás. Miren, acá la ballena lo escupe a Jonás y lo manda a una isla. A Jonás estaba totalmente entero. Miren la lección que Jonás recibió en su vida. Era Dios nada más el que podía hacer eso. No hay nadie tan poderoso como Él es el único, ¿verdad? Y el único y verdadero Dios. Entonces lo escupe la ballena a Jonás, y Jonás ahí recién obedece a Dios, se fue al pueblo de Nínive, contó a todo el pueblo lo que le había pasado y convenció a mucha gente para que creyeran en un solo Dios, al único y verdadero Dios, ¿no? Entonces, mucha gente se convirtió, el rey de Nínive se enteró de lo que le había pasado a Jonás y lo que Dios pensaba hacer, ¿no? De desaparecer esa ciudad, y ordenó a que todo el mundo cambiara su vida y que buscara y conociera la palabra de Dios. Y así fue. Dios perdonó a esa ciudad porque vio el cambio de mucha gente, y mucha gente creyó en Él, cambiaron su vida, ya no eran gente mala, se convirtieron en gente buena, cambiaron su forma de pensar, ¿no? O sea, miren cómo Dios hace las cosas de tal manera que a veces uno no las explica, ¿no? Pero siempre pasa algo para beneficio de otra cosa, ¿no? En este caso tuvo que padecer Jonás para que él se diera cuenta de que solo una palabra, solo la obediencia hacía de que esta ciudad tuviera una nueva oportunidad y de conocer a Dios, ¿no? Entonces Nínive no fue destruida, y más bien en Nínive se empezó a creer en el Dios Todopoderoso. Así que esta es la historia de Jonás. Hay que obedecer a Dios cuando Él nos dice las cosas buenas que tenemos que hacer. Así que, mis niños, ustedes van a ver otro video en donde también en forma de dibujo les explico la historia. Van a escribir una parte, y la otra parte, como es larga la historia, van a resolver unas preguntas y van a pintar también estas láminas que son la historia de Jonás. Por otro lado, también he hecho llegar el horario de clases del segundo semestre, o sea, a partir de agosto hasta fin de año, y para que lo tengan ustedes pegado en el lugar donde tienen todas sus cosas, péguenlo para que se acuerden los cursos que tenemos día a día. Bueno, mis niños, nos vemos. Por favor, trabajen esto de Jonás, vean el enlace que les he dejado para que aprendan más de esta historia tan hermosa, y acuérdense que a Dios se le obedece. Nadie puede escapar del poder de Dios. Nadie, absolutamente nadie.
Él tiene el poder sobre todo. Bendiciones, mis niños.